nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros. Saben ustedes que en tiempos modernos dedicamos especial atención al siglo XX, en España y en el mundo. Y en España, el siglo XX amanece, culturalmente hablando, con una generación concreta. La generación del 98, de la que todo el mundo ha oído hablar e incluso ha llenado su propio imaginario, es decir, los hay que son de Unamuno, o los hay que son de Baroja, de Valle o de Azorín, de Maeztu, en fin, la generación, o de los Machado, la generación del 98, que fue importantísima porque definió la cultura española y sus efectos aún llegan hasta hoy. Vamos a ver qué fue la generación del 98, así. En el ámbito de la cultura española, la primera generación del siglo XX es la llamada generación del 98, que toma su nombre del desastre colonial de aquel año de 1898, cuando España perdió sus últimas posesiones ultramarinas. ¿Quiénes componen esa generación del 98? Todo el mundo lo sabe o debería saberlo. Miguel de Unamuno, Ángel Ganivet, Azorín, Valle Inclán, Pío Baroja, Antonio y Manuel Machado, Ramiro de Maeztu y Jacinto Benavente. Hay más, pero esos son los nombres más destacados. ¿Qué caracteriza a estos autores? ¿Qué los define como generación? En su célebre ensayo sobre la generación del 98, Laín Entralgo decía que ante todo dos elementos. Uno, un patriotismo doliente. El segundo, una estética del paisaje. Para ejemplificarlo, citaba dos párrafos de Azorín. Así, sobre la idea de España, Azorín decía lo siguiente: nos sentíamos atraídos por el misterio. La vaga melancolía de la que estaba impregnada esta generación confluía con la tristeza que emanaba de los sepulcros. Sentíamos el destino infortunado de España, derrotada y maltrecha, más allá de los mares. Y nos prometíamos exaltar la nueva vida. De la consideración de la muerte sacábamos fuerzas para la venidera vida. Todo se enlazaba lógicamente en nosotros, el arte, la muerte, la vida y el amor a la tierra patria. Y esa pasión por el suelo de España se expresa en la estética a través del paisaje, que es lo que decía Azorín del siguiente modo: el grupo de escritores tan mentado aquí ha traído a la literatura, ya de un modo sistemático, el paisaje. Nos quedábamos absortos ante un paisaje y los íntimos cuadernitos inseparables del escritor se llenaban de notas. En tal novedad reside el secreto de la innovación cumplida por estos escritores. Muchas cosas separan entre sí a estos autores, pero no cabe duda de que su idea de España y su estética definieron un amplio periodo de la cultura española y marcaron una cierta forma de entender el patriotismo. Su obra perdura. Ángel Arias, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Tiempos Modernos, que te estrenas hoy con nosotros y estamos contentísimos por ello. Bueno, en el 98, realmente la cultura española del siglo XX no se puede entender en absoluto sin esta gente. Efectivamente, es el pistoletazo de salida de un nuevo tiempo y que va a marcar todo el siglo. Incluso para ver su importancia, ¿no?, y ponderar su importancia, estudiosos extranjeros han dicho que en el 98 se adelanta mucho de lo que después van a traer escritores pasada la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y que van a cambiar el modo de escribir y el mismo modo de concebir la realidad, ¿no?, y la sociedad. Esto es muy importante, es decir, significa realmente un vuelco. Lo último había sido, en fin, es simplificar mucho, pero pues Galdós, Clarín, en fin, toda aquella gente cambia la bisagra del siglo y lo que aparece es esta otra gente que, bueno, Galdós y Clarín, por así decir, han popularizado mucho la manera de escribir, además son escritores muy populares, muy leídos. Estos son realmente el pueblo hablando. También en su forma de expresar y también en su forma de expresar la belleza, porque alcanzan cumbres estéticas también extraordinarias. Totalmente de acuerdo. Son herederos del realismo, aunque como siempre ocurre, ¿no?, por lo menos en el arte, hay mucho de parricidio en los tardíos reproches que hacen a Galdós, ¿no? Por ejemplo. Pero en realidad eran herederos del trabajo de Galdós, lo que pasa que desde una nueva perspectiva. ¿Y por qué viene esa nueva perspectiva? Que en parte es verdad, descubre... Yo creo que ellos traen, el realismo nos había traído la vida de la gran ciudad en Galdós y en Clarín la vida de la ciudad de provincias. Ellos descubren una voz que me parece que es más profunda,
y quizás tiene que ver con su concepción de España. Una voz, digamos, de las esencias. Y la van a encontrar porque, como explicaba muy bien el vídeo, son viajeros y son paisajistas. Y la van a encontrar recorriendo, pateando España, muchas veces juntos, ¿eh? Eso es verdad, pues además eran amiguetes, bueno, amiguetes y enemiguetes de vez en cuando, pero bueno, es verdad que Valle Inclán y Maeztu se conocieron en duelo. Sí. Por ejemplo. Bueno, sabes que en Valle Inclán hay mucho de leyenda, sí, pero parece ser que sí. O sea, parece ser que sí. Qué cosas. Bueno, no, digo, eso que acabas de contar es lo que Unamuno teoriza como intrahistoria. Es decir, en estas piedras, en este pueblo castellano que parece semi abandonado, aquí hay intrahistoria y aquí es donde está, por así decir, la esencia real del país. Sí, y creo que es una de las grandes aportaciones y que además tiene que ver, yo creo que con un nuevo modo de ver el paso del tiempo y de concebir la propia historia, ¿no? Y esto es muy interesante. Es decir, que el siglo XIX, que evidentemente es el gran siglo histórico, sí, pues desarrolla un modelo de historia que todavía está en nosotros, que es un modelo muy cronológico de grandes sucesos, los grandes acontecimientos. Lo curioso de esta generación es que adelanta algo que después hará la gran historia de los anales, ¿no? En parte podría ponerse en relación con lo que ven estos autores. Es decir, más allá del suceso, del acontecimiento, hay una historia profunda que tiene que ver con las creencias, que tiene que ver con la lengua. Claro, y es la historia de las mentalidades de Duby y compañía, que efectivamente revoluciona la forma de contar la historia para bien desde mi punto de vista. Sí. Eso lo ves muy particularmente en los personajes que inventa Baroja, por ejemplo, sean dramáticos como en El árbol de la ciencia, sean, en fin, nietzscheanos como en Zalaquín el aventurero, y lo ves de forma muy particular también en Unamuno, en su permanente búsqueda de dar satisfacción a su sentimiento trágico, ¿no? Sí. Que al final, en todos los casos, de manera muy distinta, porque cada uno de ellos después desarrolla una manera de escritura, yo creo que muy personal, sí, personalísima. Pero sí que una de las claves para entender a esta generación es esa mirada histórica que en el fondo está dialogando con las grandes cuestiones del momento y que tiene que ver con qué sentido tiene la existencia, unamuniano, 100%, ¿no? No olvidemos que Unamuno, su primera gran obra escrita, es una obra histórica, ¿no? Una novela histórica que cuenta una vivencia que es el sitio de Bilbao. Y la cuenta desde el lado contrario a su propia visión. Él pertenecía al lado liberal y la cuenta desde el lado carlista, ¿no? Tradicional. Y lo mismo en Baroja. Es curioso que siendo Baroja es un tipo que se recorre media Europa. O sea, que viaja hasta Dinamarca, que está en París, ¿no? Y sin embargo, qué profundamente es capaz de captar también el paisaje, pues yo qué sé, de Navarra o la gente del mar, ¿no? Y ver detrás de eso lo que tú decías. O la periferia suburbana en La Busca, es curioso. En La Busca, claro. Maravillosa. Sí, señor, maravillosa, es una cosa muy impresionante. Uno de los grandes olvidados, Maeztu, sí, que, bueno, por su compromiso político y tal, ha sido totalmente preterido, compromiso político primero con el régimen de Primo de Rivera, después con el Movimiento de Acción Española durante la República, fusilado finalmente por el Frente Popular. En realidad es un grande, Maeztu. Maeztu hay que leerlo, o sea, yo recomiendo Maeztu porque además me parece que ve cosas en ese sentido quizás más pegadas al terreno y que tienen más que ver con el desarrollo de aquellos años. Para mí, la historia de Maeztu es la historia de un proyecto trágico que es el que desemboca en la contienda civil, ¿no? Es alguien que en sus primeros años, como buena parte de ellos, se sitúa en el lado más radical, anarquista. Bueno, era socialista fabiano, ¿no? Sí, cuando estuvo en Inglaterra, después viaja a Inglaterra, es decir, que eso nos habla de la inquietud, es gente que está buscando soluciones, ¿no? Pero de verdad, todos ellos son inconformistas y esto me parece que es muy importante para entender a ese gran grupo intelectual de aquel momento. Y Maeztu, como está en continua búsqueda, finalmente va a llegar pues a una postura que desde cierta visión hoy es inaceptable, ¿no? Claro, sí, porque se convierte en un hombre de la derecha tradicional, claro, patriótica. Y es cuando es el gran inventor de la idea de la hispanidad. Claro, exactamente. Es interesante, es decir, Unamuno empieza socialista, en el Partido Socialista en Bilbao. Termina, como sabemos, en aquel acto famoso de apoyo al alzamiento nacional en Salamanca, donde tiene sus más y sus menos con unos y con otros. Ya hablaremos otro día de ese episodio. Maeztu, efectivamente, como has contado, empieza anarquista, termina en la defensa de la España tradicional. Valle Inclán llega a ser diputado carlista. Sí. Carlista. En fin, por la cosa estética le fascina los últimos Pero es más que estético, ¿eh? Es más que estético. Es más que estético porque es un mundo que él considera, en fin, mentalmente en el que se siente... Él se siente cómodo ahí porque encuentra... yo creo que Valle Inclán, en el fondo, no soporta
una modernidad que le parece deshumanizadora. Y por eso, en sus comedias bárbaras, pues ve una grandeza en ese mundo tan salvaje, pero porque encuentra el contacto con la naturaleza humana auténtica, ¿no? Claro. Y le parece que el mundo moderno está destruyendo eso. Entonces, en el carlismo él va a encontrar también una serie de valores que en parte venían de su juventud. Él se había formado también con los que crean el movimiento del Resurdimento galego, y bueno, y tiene que ver con su visión del hombre, de la trascendencia, aunque después evidentemente va a ir cambiando y va a ir derivando, ¿no? Es interesante. Tendríamos que hablar, y sería para no acabar, de los hermanos Machado, en fin, que también, en fin. Pero ¿Ves? Ahí está también reflejada la tragedia de la historia de esos 30, 36 años, ¿no? La tragedia. Porque todos ellos, además, nacen en sus comienzos con la idea de regenerar España, que es lo que ha calado en ellos. Y de decir, el 98 fue un desastre, pero de ahí tenemos que aprender, ¿no? Para hacer algo nuevo, conectarnos con la historia. Se sienten que España, que esto también está un poco distorsionado, pero que España está como desconectada de la realidad del tren de la historia. Y sin embargo es curioso cómo todas sus historias al final, ellos mismos muchas veces creo que se sintieron incomprendidos porque las visiones se fueron volviendo cada vez más estrechas, más partidistas, más cerradas, ¿no? Y ahí efectivamente no cabían. 2 minutos que nos quedan, pero este último tema que has suscitado me parece absolutamente fundamental para reflexionar hoy sobre ellos. Es decir, ellos inventan una forma específica de patriotismo, por así decirlo, que es el patriotismo doliente. O sea, el Me duele España de Eugenio de Nora y todo aquello, ¿no? Sí. En cierto modo ha determinado una forma de patriotismo que aún hoy existe. Quizás yo creo que nos hemos quedado con la mirada más amarga del 98 sobre España. Y no hemos sabido encontrar en ellos también su idea de que había un germen muy fecundo sobre el cual había que construir, ¿no? Y es verdad que lo que predomina en la visión del 98 es esa visión muy negativa, y parece que a veces nos anclamos ahí, ¿no? Y somos incapaces de ver pues, que detrás de eso también España tiene cantidad de cosas, ¿no? Sobre las cuales construir. Empezando por el pueblo real, por esos paisajes de Zuloaga, esa intrahistoria de Unamuno, efectivamente. Yo sé que esta pregunta es la pregunta peor para un profesor de literatura, pero ¿tu preferido? Buah, es que Pues, desde el punto de vista literario, a mí me fascina Valle. Claro. Me fascina Valle, pero es más una cuestión literaria. En la poesía, Antonio Machado, aunque su hermano Manuel es grandioso también, pero quizás también en los gustos literarios muchas veces es lo biográfico. A mí Antonio Machado fue un escritor con el que descubrí la hermosura de Castilla y descubrí también la poesía, ¿no? Porque Machado puede ser muy accesible, sobre todo en campos de Castilla, ¿no? Y después yo creo que para pensar, últimamente he vuelto a Maeztu y es un tipo que me hace pensar. Me gusta eso de últimamente que dice Ángel Arias, porque efectivamente los del 98 son según te encuentres de ánimo. Ángel, muchísimas gracias. A ti. Este es nuestro homenaje a la generación del 98, que merecería evidentemente muchísimo más, pero para que nos vayan sonando. Acabaremos ocupándonos de cada uno de ellos, pero será en posteriores programas. Muchísimas gracias y hasta mañana.